Astrología. Muchos hemos escuchado comúnmente esta palabra, pero ¿realmente nos preguntamos qué significa realmente la astrología? Cuando pensamos en astrología, pensamos directamente en el horóscopo, en lo que leemos en las revistas, lo que vemos en los programas mañaneros. Nos dejamos llevar por los medios de comunicación, pero realmente la astrología va más allá. El día de hoy, en el Jardín de Hermes, nos acompaña el doctor José Manuel Redondo, quien nos hablará más a fondo de este tema y cuál es la representación simbólica en el mundo de la Edad Media. Bueno, claro, eso sí, Mercurio nuestra retrógrada. Okay. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua Villa, soy alumno de la Facultad de Filosofía y Letras por la licenciatura en Filosofía. El día de hoy tengo el honor de estar con el doctor José Ornelas Redondo, doctor por la misma facultad, el UNAM, y el día de hoy vamos a hacer una entrevista para el proyecto El Jardín de Hermes, en la que vamos a discutir acerca de la astrología en el Renacimiento, con la particularidad de acercarnos a el pensamiento de los filósofos y cómo problematizaron este tema. Mucho gusto, doctor, gracias por la entrevista. Gracias, Josh. Antes de empezar, quisiera hacer una pregunta introductoria y sería, ¿cuál es en el imaginario renacentista la concepción que se tiene de la astrología? Bueno, hay diversas concepciones acerca de la astrología. Es un tema que se halla al centro de candentes polémicas en relación a la libertad de los seres humanos, algo que se discute vinculado a la dignidad de estos, un tema característico del llamado Renacimiento. Entonces hay diferentes modos pues, de comprender la astrología, desde una perspectiva más determinista y en términos más fisicalistas, a una perspectiva más filosófica y también simbólica, psicológica, como va a ocurrir entre los filósofos. Por supuesto. Y bueno, el primer autor que me gustaría discutir a partir de esta problemática astrológica es Pico de la Mirandola. Este autor, Pico de la Mirandola, florentino, tiene su discurso sobre la dignidad del hombre, en el que aboga por esto mismo, que el hombre es libre de hacer lo que quiera con su propio destino, pero en particular hace una crítica a la astrología, a los astrólogos que retoman la filosofía de Ptolomeo, la astrología y los conceptos de Ptolomeo, pero este Pico está viendo ahí una problemática con el concepto de la libertad. Y recuerdo haber leído que hace como referencia a que estos astrólogos, en particular a los astrólogos árabes, están malentendiendo o malinterpretando lo que dijo Ptolomeo. En ese sentido, ¿podría explicarnos un poco el contexto de la astrología de Ptolomeo? Bueno, vamos por partes. En el caso de Pico, en el discurso de la dignidad, no hay una condena, un rechazo directo de la astrología. Incluso hay algunas alusiones positivas. Okay. Cita Abu Mashar, que es uno de los más importantes astrólogos árabes conocidos en el occidente latino. Sus textos van a ser textos de referencia. Coquetea con el simbolismo astrológico al hablar de un trígono Mercurio-Marte que favorece a los oradores según los caldeos, y hay referencias positivas a los caldeos. Ya luego va a escribir una obra muy amplia en donde se critica a la astrología, a los astrólogos, de un modo muy, muy severo y desde diferentes frentes, desde distintos frentes. Por otra parte, manteniendo una idea de magia y de cábala, la cual está, sobre todo la magia, o bueno, la cábala dependiendo cómo se entienda o defina, pero también relacionada con la astrología. Entonces es complejo su postura crítica,
porque no es exactamente, digamos, la de un escéptico científico, ¿no? Sino la de un mago cabalista o de un místico, quien hace esta defensa acerca de la dignidad del ser humano y sobre todo pues, en contra de un fatalismo, ¿no? Y efectivamente hay una idea compartida en relación a la astrología de los árabes, de los astrólogos musulmanes, que desde el siglo XII-XIII va ingresando al occidente latino, como una distorsión en algunos casos de la astrología de Ptolomeo. Al día de hoy está claro que más bien Ptolomeo es una perspectiva un tanto excepcional en su acercamiento a la astrología. No era exactamente la norma, sino más bien un poco una excepción en comparación a otros astrólogos profesionales contemporáneos, porque en el caso de Ptolomeo es un teórico practicante, tal vez, pero no un profesional, ¿no? Okay. Sí remite a una experiencia directa, pero no es un astrólogo profesional. Y esa tensión para con los astrólogos profesionales, pues lo encontramos, o sea, de parte de los filósofos, una tensión crítica, pues la encontramos desde la antigüedad, y esto va a ser modelo para algunas de las polémicas en el Renacimiento, ya sea en un sentido negativo, como crítico, como Pico, o alguien como Ficino, quien va a ser crítico en contra de los astrólogos profesionales, la manera en que tan pobremente conciben su arte, pero no contra la astrología, ¿no? Al contrario, integrando una astrología desde la metafísica, la psicología, una interpretación ética. Okay. Y bueno, también en mis lecturas me llegué a encontrar que Pico, como usted menciona, sí habla de magia y magia cabalística, y como conoce la astrología pero no es practicante, ¿podría darme más o menos una definición de qué es esta magia natural, de la que sí está a favor Pico de la Mirándola? Bueno, Pico y Ficino anteriormente, esa es una estrategia que emplean diversos filósofos que se interesan por la magia en el Renacimiento, caracterizarla como magia natural para distinguirla de una magia ritual que pueda estar relacionada con la invocación de demonios o de divinidades paganas. Okay. Se le califica como natural, pues su efectividad es vista pues justo no en términos de efectos producidos por entidades sobrenaturales, sino efectos que corresponden a aspectos sutiles de las sustancias, ¿no? A cualidades ocultas o sutiles de las sustancias naturales. Okay. ¿Y esta magia natural tendría algo que ver o tendría influencia de Aristóteles? Pues en general, Platón, Aristóteles, algunos de los presocráticos son pues concebidos como autoridades en relación a las concepciones físicas, metafísicas que articula la magia. Okay. No tanto que Aristóteles sea concebido como un mago, digamos, ¿no? Es que, perdón, tenía entendido que al menos los astrólogos árabes, cuando llegan a tener contacto con los textos de Aristóteles, empiezan a utilizar este método como de la fisis y las mediciones matemáticas que ellos tenían bien desarrolladas para dar sustento a la astrología, pero no estoy seguro si lo que ellos llamaban como astrología y magia natural sea lo mismo o hay una distinción. Es correcto, la filosofía escolástica que se interesa por la astrología y que todavía en el Renacimiento, en algunos casos, como Pomponazzi, la defiende ferozmente, encuentra en la física, metafísica aristotélica, como un modelo que le permita concebir la astrología, ¿no? Okay. Explicarla, justificarla, pensarla.
Vaya, es que... Lo que pasa es que es un Aristóteles, Ajá. el Aristóteles árabe, o el Aristóteles que recibe el Islam, que es un Aristóteles muy neoplatónico en varios aspectos, ¿no? Ok. Pero bueno, sí, hay un aristotelismo escolástico universitario que se va a interesar en el tema de la astrología y que lo va a concebir más de acuerdo a mecanismos del clima y meteorológico, su influencia en los seres humanos, siguiendo a Ptolomeo, pero maridado con Aristóteles. Ya veo. Sí, porque era la diferencia que tenía la duda acerca de si esto sutil que se encuentra en la naturaleza que mencionaba antes tiene que ver, por ejemplo, con aquellas revelaciones o descubrimientos que pudieron hacer los árabes a través de sus métodos de medición más elaborados. Pero bueno, para pasar al siguiente autor que me gustaría discutir con usted, doctor, la crítica de este Pico de la Mirándola, tengo entendido que hace una forma de revolución al momento de pensar y concebir y estudiar la astrología, que se va a ver siglos después. Pero antes de proseguir, el siguiente autor que me gustaría discutir es Ficino. En particular me gustaría hablar de sus 3 libros de la vida, el último. Y bueno, la primera pregunta que le quisiera hacer es la siguiente. En la visión cosmológica de Ficino abunda un espíritu de armonía y correspondencia. En ese sentido, ¿cómo se debería entender la idea de que el movimiento de los cielos es análogo o semejante al movimiento de las almas en los cuerpos humanos? Para comprender esto, Ficino tiene como base el Timeo de Platón, en donde se hace esta analogía entre las revoluciones del alma y las revoluciones de los planetas en los cielos, y la necesidad por parte del alma particular de asimilarse a las revoluciones armónicas del cosmos. Ahora, también en el Timeo los platónicos van a encontrar van a encontrar la noción del microcosmos. Esto es, del ser humano como un compendio del cosmos, como un cosmos en pequeño, que se corresponde, que tiene una estructura analógica a la del cosmos. Ficino, de ahí que Ficino hable acerca de los planetas interiores o los planetas en nosotros. Okay. Esto podría entenderse como lo que hoy comúnmente se conoce como el arriba, como es arriba es abajo. Es una alusión a la llamada Tabla Esmeralda, que es un texto del hermetismo árabe. Okay. La siguiente pregunta. Ahora, Ficino, está también familiarizado con textos como los de Proclo, en donde pues se expone metafísicamente esa correspondencia entre el ámbito celeste y el ámbito terrestre, que en el platonismo son figuras para hablar de lo inteligible y lo sensible, ¿no? Y cómo uno refleja al otro, pero justamente los cielos causan, los cielos no es que causen directamente en términos de una causalidad groseramente entendida como directa, sino que los astros simbolizan, va a insistir Ficino, más que causar directamente. Okay. Bueno, y en este mismo sentido, con esta cosmología que está desarrollando Ficino, la siguiente pregunta es, ¿qué es el alma del mundo? ¿Por qué puede ser concebida como causa inmanente del movimiento? ¿Y por qué es concebida por Ficino como una fuerza ordenadora? El alma del mundo tiene como función modelar la naturaleza sensible, ordenarla, es un principio de vida, inteligencia y belleza del cosmos. Y el alma particular está estructurada de un modo análogo al alma del mundo. Nuevamente, en el Timeo encontramos la referencia básica acerca de la composición del alma del mundo por parte de la divinidad creadora,
compuesta por las 7 esferas de los planetas Okay. y la esfera de las constelaciones. Y es de las revoluciones de los planetas de los que surge el tiempo. Es este nivel metafísico en donde encontramos la temporalidad. Okay. El alma es un principio de movimiento, de vida. Que produce la totalidad de la realidad física, ¿no? de la realidad natural, corporal. Su función es el gobierno, el ordenamiento de esta realidad, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Como parte orgánica que somos del cosmos. Esa sería como la idea. Entonces, esta idea de alma del mundo implicaría un cierto tipo de jerarquía ontológica, por decir algo, claro. Niveles de existencia en los que, como mencionó usted antes, el alma del mundo sería esta suerte de cosa tanto inmanente como vaya, no sensible, y como lo llegamos a ver alguna vez en clase, no sé si lo remanentes, pero lo que continúa es un grado de realidad más denso y hasta llegar al grado de materialidad en el que estamos, por ejemplo, según lo van explicando. Sí, el alma del mundo media entre lo inteligible y lo sensible. Okay. Entonces participa lo sensible de lo inteligible, o es la presencia de lo inteligible en lo sensible, sería otra manera de verlo, pero tiene esta función mediadora. Mediadora. Okay. Y refiere al ámbito psicológico de las revoluciones de los planetas. Okay. En este sentido, la siguiente pregunta que quisiera hacerle, doctor, es ¿qué papel juega el simbolismo y la imaginación y la interpretación de los consejos para la vida que da Ficino en este texto? ¿El simbolismo de la imaginación? El simbolismo y la imaginación, entendiendo que Ficino propone remedios tales como vestir piedras similares al sol para obtener su favor, o llevar un cierto tipo de dieta para, en este sentido de correspondencia y armonía, no sé, curar o atender una afección del cuerpo. ¿Cuál es la interpretación que se debe tomar ahí? ¿Son estos remedios, para quien los lee, algo a seguir metódicamente paso a paso y esperar algo como un efecto causal, o cómo se juega ahí? Sí, se apela a los poderes simbólicos de la imaginación, a su capacidad sanadora, y de acuerdo a una concepción metafísica de la imaginación, la cual tiene no solo un aspecto personal o subjetivo, que sería secundario, sino que tiene un aspecto primario que es ontológico, que es colectivo, que es cósmico. Y para potenciar, activar esto, Ficino recurre a diversos tipos de prácticas que son concebidos no en términos de una causalidad directa, sino para que, podríamos decir, para que se genere la suficiente resonancia, resonancia simbólica o simpatía que pueda generar entonces algún tipo de armonía sutil, porque son métodos terapéuticos, psicológicos, sobre todo los del tercer libro, que podríamos decir apelan a la resonancia, al establecimiento de una simpatía, pero sí es más una resonancia simbólica que una causalidad física directa. Sí. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta sobre Ficino, y va a ser la última, es ¿cómo interviene la formación y el contexto cristiano de estos filósofos renacentistas a la hora de hablar, por ejemplo, en el caso de Ficino, de dones de las estrellas o influencias planetarias con los nombres de dioses antiguos? Sí, bueno, Ficino tiene que hacer comúnmente malabares intelectuales para poder explicarle a un público que sabe que va a respingar frente al tema de la astrología y de la magia. Tras la publicación del De Vita, tiene que publicar una apología en donde justifica su interés por estas disciplinas.
y lo hace relacionándolas con la filosofía y con la medicina. Entonces, bueno, sí está consciente de los prejuicios asociados a esto, y entonces hace analogías, siguiendo por ejemplo a Tomás de Aquino, quien dice, bueno, los dioses de los gentiles podemos entenderlos como nuestros arcángeles y ángeles. Y entonces apela a que se trata de figuras poéticas, no teológicas. Entonces intenta darle como un giro estético, una justificación estética a su método mágico, y decir esto es una cuestión terapéutica más que estar invocando demonios paganos. Sí. Cuestiones teológicas que lo puedan meter en problemas con los cristianos. Y por eso lo demarca como magia natural, y pues es una cuestión que tiene un sustento para él, diríamos nosotros, cosmológico, ¿no? Físico, astronómico, estético, psicológico, y que entonces en ese sentido no estaría transgrediendo el límite de lo teológico, ¿no? Aunque pues en los últimos capítulos, es 33 y 34 si mal no recuerdo, del libro tercero, en donde habla acerca de seguir la propia estrella y propiciar el genio guardián, pues ahí se deja ver el contexto teológico y místico de su sistema, que desde luego va mucho más allá del magia natural, pero pues eso nunca está explicitado, ¿no? Sí, no lo puede desarrollar como tal, no refiriéndose a esas cualidades. De por sí en el texto tiene que desmarcarse, por ejemplo, la figura de Hermes Trismegisto, tiene que aclararle al lector por qué va a recurrir a las imágenes, en donde pues ya sus lectores están familiarizados con la noción de esta ciencia de las imágenes, es decir, de la fabricación de talismanes, empleando diversos tipos de imágenes. Claro. Entonces, procura él como aclarar que no va por ahí lo suyo, ¿no? Y también lo que hace en varias ocasiones es decir, bueno, los herméticos o los magos antiguos le hacían así y así, así, y luego le ponían así y luego así y así, así asado. Yo te lo digo nada más para informarte lo que no debes de hacer, ¿no? Pero ya soltó el ritual, toda la receta, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues son estrategias que se entiende, sí, dada el contexto, ¿no? La situación. Sí. Es que siempre me pareció interesante cómo Ficino es muy clara la influencia neoplatónica y platónica que tiene. Ahí está el de Amore, pero al menos en este texto que ya está discutiendo cuestiones que pueden rivalizar o ponerse a nivel de la teología, sí me parece interesante cómo logra combinarlo todo primero para exponer el contenido y el conocimiento, y para seguir en el favor de los Medici todavía. Sí, más, o sea, yo creo que el problema no era tanto los Medici, sino la iglesia sobre todo, ¿no? Porque los Medici al revés impulsan, sí, todo su proyecto, ¿no? Toda su agenda. Y bueno, sí, para el desarrollo de su noción de magia en términos teóricos y prácticos, la referencia principal que tiene es la teurgia del platonismo tardo antiguo. Por supuesto. Bueno, a continuación quisiera discutir otro autor, otro filósofo, Paracelso. Leí un apartado que sobre porque era suizo, un filósofo suizo igual que Carl Gustav Jung, y empieza a referirse a él. Me pareció interesante que destaca que nació bajo el signo de Escorpio, y que según la tradición es un signo muy bueno para los que se dedican a la medicina. Y me pareció curioso cómo en su desarrollo como persona y todos los trabajos que llegó a hacer, sí es reconocido por esa intervención que tiene con los venenos y las modificaciones químicas, y cómo cambió la medicina desde sus trabajos. En ese sentido, la primera pregunta que quisiera hacerle sobre Paracelso es acerca de cuando él habla de astronomía, ¿está refiriéndose a la astrología, o esos términos, al menos en la época, son intercambiables o significan lo mismo, astronomía y astrología? Bueno, hasta el Renacimiento,
propiamente hay una ruptura entre estos dos términos que se podían llegar a usar como sinónimos, como intercambiables. Ya el mismo Ptolomeo distingue astronomía y astrología como dos aspectos de una práctica, no como lo distinguimos nosotros al día de hoy, ¿no? Al principio el tetrabiblos es lo primero que define. Y la distinción que asumimos al día de hoy pues tiene su origen en el Renacimiento. Progresivamente son disciplinas que van quedando marginalizadas, porque si bien en el Renacimiento temprano las ciencias de lo imaginario, vamos a caracterizar así la magia y la astrología, pues tienen un desarrollo notable, ocupan un lugar central en la cultura. Luego viene la reacción protestante de rechazo de toda esta cultura de lo fantástico, de lo erótico, es decir, de lo emocional, de lo afectivo. Y hasta el día de hoy, pues parece que continuamos con atravesados por esta tensión de rechazo y al mismo tiempo de interés por estos saberes. Entonces ya Paracelso, a diferencia de Ficino, porque entre Ficino y Paracelso está Lutero, la Reforma Protestante. Entonces ya en el caso de Paracelso, quien efectivamente luego tuvo una repercusión notable en la medicina, en la manera en que se preparan los medicamentos, pues enfrenta un medio ambiente mucho más hostil, ¿no? Y la astrología y la magia, la alquimia, pues si bien se desarrollan al interior del ambiente protestante, pues como ocurre hasta el día de hoy, ¿no? Con tensión, con hostilidad. Es interesante porque para saber astrología hay que saber astronomía, de alguna manera. Y la distinción que hacemos hoy en día mantiene muy alejado el acercamiento una a la otra. En cambio, en esta época siento que, si bien no era intercambiable, sí había una cierta conciencia de que el estudio de los cielos no nada más era un estudio simbólico, imaginal, sino que implicaba una cierta medición, un método, rigurosidad matemática, y de ahí viene el contexto de la pregunta. Una base astronómica, ¿no? La gente que estudia, que se interesa por la astrología al día de hoy, luego se queja de que el status quo científico pues nada más pela la astronomía y no la astrología, pero la verdad de las cosas es que la mayoría de esta misma gente tienen nociones mínimas, si acaso, acerca de astronomía, ¿no? No se preocupan por conocer el aspecto astronómico que fundamenta la disciplina que estudian, ¿no? Sí. Y que originalmente pues se estudiaba en conjunto, claro. La siguiente pregunta acerca de Paracelso es la siguiente. Paracelso discute también acerca de la composición del cuerpo. Menciona que, así como la naturaleza, este está compuesto de 4 elementos, pero al igual que la primera, posee 2 realidades, una aprehensible y otra invisible. Más allá de un sentido literal, ¿cómo podrían identificarse o distinguirse estos 4 elementos en una persona o en la realidad? Bueno, la teoría de los 4 elementos tiene una larga y compleja historia en relación a la noción de los humores y los temperamentos. La idea es que estandariza Aristóteles, es que todo en la realidad sublunar, o sea, la realidad física, está compuesto por los 4 elementos, en diferentes medidas, de diferentes formas, pero todo está compuesto de los 4 elementos, los cuales se hallan en constante movimiento, en constante rotación. Rotación que tiene su causa en las revoluciones celestes del alma del mundo. Sí. Pero perdón, de los 4 elementos, ¿qué es lo que me preguntaste al final? ¿Cómo podrían identificarse o distinguirse estos elementos en una persona o en la realidad?
Bueno, entonces, estos 4 elementos, pues dicho así en términos muy, muy generales, muy básicos, eran comprendidos como refiriendo tanto a estados de la materia, diríamos nosotros, como estados de conciencia. Entonces, no es exactamente la tierra de la maceta o el fuego de la estufa. Sí, pero no, ¿no? O sea, la tierra refiere a lo que nosotros conocemos como el estado sólido, el agua líquido, el aire a lo que nosotros llamamos el estado gaseoso, y el fuego, pues un aspecto todavía más sutil, que hasta el día de hoy creo que los físicos no se ponen de acuerdo si es materia, si es energía, hablan de plasma, y en términos de estados de conciencia, la Tierra se va a asociar con, diríamos, la realidad que percibimos por medio de los sentidos, el agua con el ámbito afectivo, emocional, el aire con el ámbito mental, conceptual, y el fuego con el ámbito de la voluntad, de la conciencia. Que pues el fuego, por ejemplo, corresponde al temperamento colérico, Okay. que implica a aquel activo, resolutivo, movido, ¿no? Que eso significa colérico, no solamente enojón o explosivo, ¿no? O violento, que también puede ser expresiones de lo que sería como el más voluntarioso, y así con los otros elementos en su correspondencia a los temperamentos, es decir, a una tipología psicológica. Y sobre esto Jung va luego a desarrollar su teoría de los tipos psicológicos, ¿no? O sea, se va a inspirar en todas estas tipologías antiguas que tienen que están vinculadas a los 4 elementos, y va a hablar de 4 tipos psicológicos básicos, que es sensación, emoción, pensamiento y lo que él llama intuición, que se correspondería al fuego, ¿no? Okay. Sensación tierra, emoción agua, pensamiento aire. Okay. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con el sentido médico que predomina en la astrología. Ya hablamos de Ficino, pero Paracelso parece llevarlo a un nivel como si la astrología fuera casi una herramienta vital o necesaria para quien se considera médico. ¿Por qué es que predomina como concepción médica en la astrología? ¿Tiene que ver algo con lo que se dice o que dice también Paracelso de conocerse a sí mismo? Bueno, la aplicación médica de la astrología, el conocimiento astrológico necesario para el médico, esta idea está presente desde la Edad Media. Y bueno, sí, Ficino y Paracelso son desarrollos que tienen antecedentes pues siglos atrás. Ficino era un médico, quizás no un médico practicante como Paracelso, que se dedicaba al tema de la medicina. Ficino sí veía gente, pero no era un médico profesional como si lo era Paracelso, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Y esta relación pues está en el origen mismo de la astrología, que postula una correspondencia entre el ser humano y el cosmos, que se traduce en la llamada melotesia, que es la correspondencia entre partes del cuerpo y signos zodiacales, así como entre órganos y planetas. El sol se asocia con el corazón, pero también con el ojo derecho, y la luna con el izquierdo, y el estómago también con la luna, y Júpiter y el hígado. Y hay toda una serie de correspondencias con órganos en el caso de planetas y partes del cuerpo en el caso de los signos zodiacales. Y bueno, es en base a estas correspondencias que se practica ese aspecto médico que puede tener la astrología. Y por ejemplo, alguien como Paracelso, a diferencia de Ficino,
sí pondría más énfasis en los resultados médicos o favorables a la salud de estas prácticas, por ejemplo, relacionadas a la medicina astrológica, como no lo haría, por ejemplo, Ficino, como un poco más reservado. Bueno, en los primeros 2 libros del De Vita, Ficino pues sí, recurre a recomendar algunos remedios tradicionales, todos los cuales tienen correspondencias astrológicas, dependen de las correspondencias astrológicas o han de ser administrados en los momentos astrológicos convenientes. Pero bueno, la práctica médica de Paracelso creo que es mucho más extensa, y además él desarrolla lo que va a ser llamado la espagiria, el empleo de que es como el antecedente de la homeopatía contemporánea, el empleo de tinturas y medicamentos vinculados a los planetas, a los signos. Entonces, bueno, es una práctica médica astrológica o de astrología médica mucho más extensa que la de Ficino, hasta donde tengo entendido en Paracelso. Okay. Bueno, la última pregunta que me gustaría hacerle sobre Paracelso es acerca del problema de determinismo y libertad, que ya discutimos un poco. ¿Cómo puede Paracelso plantear que a partir de la hora y el lugar de nacimiento de un niño se va a determinar su destino, pero a la vez seguir estando a favor de la libertad humana? Bueno, en general, los astrólogos, filósofos o filósofos astrólogos del Renacimiento defienden la astrología tanto como la libertad humana. O sea, entienden la astrología como una herramienta como una herramienta ética, que pueda ayudarnos a vivir de un modo más creativo, más sano, pero sano en un sentido integral para Ficino, ¿no? Tanto físico como moral. Entonces, una herramienta que puede ser expresión de esa creatividad, de esa libertad, no de la anulación de nuestra libertad o de nuestro libre albedrío. Paracelso hace estas relaciones entre astro, sabiduría, Dios como por encima de los influjos astrales, y entonces la posibilidad de que en el ejercicio de sabiduría el ser humano puede ir más allá de las inclinaciones de los astros, porque son vistos eso como inclinaciones, como tendencias, que si hay la sabiduría en el sentido clásico del término, lo cual implica algo mucho más que erudición o incluso teoría, sino también un desarrollo ético, entonces es posible ir más allá de estas tendencias o inclinaciones. Me parece curiosa la analogía que hacen, que la astrología como herramienta, Paracelso menciona que aquellos que no la conocen o no conocen su función o sus favores viven como bestias, pero quien está al tanto de esos conocimientos o de esa sabiduría alcanza esta virtud, pero sí sigue manteniendo la religión todavía por encima, o como si las influencias y el modo ético en el que nos enfrentamos a ellas estuvieran todavía por debajo de Dios y la creación. Creo que lo sigue manteniendo todavía arriba, eso me parece interesante. Sí, la providencia pues la providencia divina estaría por encima del influjo o ordenamiento del destino. Bueno, el último filósofo que me gustaría discutir con usted, doctor, es John Dee. Figura mítica que se le conoce comúnmente como ocultista y muchas cosas más, pero me interesaría platicar acerca de su mónada jeroglífica. ¿Me podría explicar qué es la mónada jeroglífica de John Dee? Mira, quizás primero aclarar que luego recurrimos a
a esos anacronismos. Y entonces calificamos autores como estos como interesados en el ocultismo, cuando el término ocultismo se lo debemos a finales del 18, principios del 19, ¿no? Entonces, bueno, sí, tiene este tipo de asociaciones la figura de Dee, quien era un filósofo natural, de acuerdo a su misma definición, un matemático y en su momento astrónomo y consejero de la reina Isabel. Y en calidad de consejero, astrólogo, ¿no? Quien va a escribir un muy enigmático texto, que es esa mónada jeroglífica, que es busca ser una especie de compendio o clave que compendia el conocimiento antiguo, una especie de clave de la astronomía, astrología, física, alquímica, alquimia, metafísica, como una clave de filosofía natural, expuesta de un modo muy, muy enigmático, ¿no? No es una obra con la que esté así muy familiarizado, pero bueno, se recurre mucho al simbolismo alquímico y son una serie como de proposiciones, o sea, se recurre como a un método matemático para hacer ciertas demostraciones. Entonces, bueno, es un texto bastante críptico, ¿no? Sí. ¿Podría explicarme un poco cómo es que John Dee, al momento de elaborar esta obra, cómo es que recoge la tradición astrológica y la incorpora a la construcción de este símbolo? No te lo sabré explicar muy bien porque no conozco muy a fondo el texto, ni cómo se originó, cómo lo concibió. Estoy un poco más familiarizado. Ojalá conociera más de Dee porque creo que es un pensador muy interesante. Estoy más familiarizado con los llamados diarios angélicos, que son estas conversaciones que registra, las cuales mantiene con diversos seres angélicos que le revelan un lenguaje y un nuevo lenguaje. Se le suele llamar enoquiano, porque está vinculado a la figura de Enoch. Y ya que le han enseñado este nuevo lenguaje, emplean este lenguaje para revelarle un sistema cosmológico, mágico, muy complejo. Y bueno, todos esos registros son textos visionarios que no le piden nada a cualquier otro tipo de texto visionario de la India o de donde uno quiera, ¿no? O de los gnósticos. De hecho, hay algunas resonancias gnósticas bastante notables. Y pues Dee tiene a bien ir registrando todas esas conversaciones y pues es todo un sistema de conocimiento pues que le revelan ángeles. Y pues es ahí un tema pues que merece investigación, me parece. Okay. La siguiente pregunta tiene que ver con John Dee y su calidad de consejero y astrólogo de la reina. Se cuenta lo que se escribe de él, que una vez lo acusaron de intento de embrujar a la reina, pero más bien era que ella le había pedido una consulta de horóscopo y de carta astral. En ese sentido, ¿cuál era la concepción que tenían de horóscopo y de carta astral, al menos en el Renacimiento? Ya no de John Dee, sino en general de la gente que levantaba este tipo de cosas, de prácticas. Bueno, John Dee elige el momento astrológico para la coronación de la reina. Okay. Y es durante un tiempo es como uno de sus consejeros cercanos, quien aparentemente también, eso no lo tengo muy claro, pero pues al respecto del conflicto con el Imperio Español, pues también
le apoya, y más adelante pierde como el favor de la reina debido pues, a las intrigas palaciegas. Y pues se ha ido formando como toda una leyenda alrededor suyo, como nigromante. Para la imaginación popular es una especie de brujo, y en algún momento lo quieren linchar y le queman media casa, y la reina no hace mucho al parecer como por defenderlo, por cuidarlo, pero bueno, en su momento desempeña un papel importante como consejero astrológico. Es una época en donde pues diversos monarcas tienen consejeros astrológicos, ¿no? Todavía Kepler va a servir en funciones similares para con el rey sueco, Tycho Brahe, Galileo y los Medici. Está registrado, está documentado una predicción que hace John Dee a Sir Philip Sidney, que es parte de la corte de Isabel y es un intelectual importante, es un poeta, a quien le indica que, bueno, básicamente lo que le hace saber es que en determinado año, si él va a una guerra, morirá por la espada. Pero que si evita participar en esta guerra, entonces su vida se puede prolongar hasta X tiempo aproximadamente. Y bueno, ese año Sidney participa en una guerra en donde muere en la batalla. Con lo cual, pues, pareciera que entonces, de acuerdo con Dee, el futuro no es algo fijado de un modo, está determinado pues por completo, ¿no? Sino que hay diferentes tendencias, posibilidades, y frente a un pronóstico, pues ahí es donde entra el aspecto ritual de la astrología, en donde pues donde se buscan remedios frente a un determinado pronóstico, pero entonces nuevamente el destino entonces es condicional, se va a decir filosóficamente, ¿no? No es algo absolutamente determinado, sí, fatalmente, sino que hay algo que depende de nosotros y hay ciertos métodos o medios para negociar el destino. Y pues pues alguien como Dee parece que es en esta línea que ofrecía un consejo astrológico, ¿no? Ficino pues también llega a fungir como consejero astrológico de algunos individuos y en algún momento aparentemente también en relación a la ciudad, en relación al colectivo, se le pide cierto consejo, aunque bueno, Ficino es como discreto al respecto, ¿no? Y tiene amistades que son astrólogos profesionales, pero también con quienes intercambia libros e ideas, pero también hay rivalidades, ¿no? Y en el caso de Pico, pues sus ataques a la astrología van a encender, van a producir respuestas muy encendidas de parte de algunos astrólogos que le predicen la muerte muy joven. Es un episodio que no, bueno, habría que revisar si efectivamente sucedió así, pero aparentemente son dos astrólogos que le predicen que morirá a sus 33 años, que no vivirá más de eso, como en respuesta a sus críticas a la astrología. Entonces, bueno, quizás es más leyenda o fantasía que verdad, habría que checarlo, pero bueno, pues así el ambiente astrológico del Renacimiento.
muchos prejuicios de por medio para la gente que critica, practica y está en entendimiento. Bueno, es que también es un momento en donde hay preocupaciones, temores colectivos al respecto de algunos eventos celestes y hay movimientos sociales muy fatalistas, muy fanáticos, muy supersticiosos en relación a, a lo que puedan significar para el colectivo algunas conjunciones y cosas por el estilo. Entonces también hay un medio ambiente en donde está la astrología en los edificios públicos, en boca de todo mundo, lo cual pues también supone que haya mucho charlatán que quiera aprovechar la situación, y esto pues también entonces genera rechazo por una parte del público. Bueno, la última pregunta que quisiera hacerle acerca de John Dee tiene que ver, bueno, y en general con los filósofos y el periodo que estamos discutiendo. ¿Cuál será la relación que hay entre la magia, la cábala y la astrología? Ya no solo en John Dee, sino en el periodo en general. Bueno, en la cábala hay una relación, pues en algunos casos muy estrecha, mucha intimidad con la astrología y o con la magia, y en otros casos, en otras expresiones de la cábala, como de rechazo, de distanciamiento. En el Renacimiento se da un cruce entre la filosofía platónica, hermética y la cábala. A diferencia de Ficino, que no se interesa tanto por la cábala, Pico, pues sin proponérselo, va a iniciar una corriente de cábala cristiana o cábala hermética, se le ha llamado, ¿no? Vinculando la cábala con la magia, aunque distanciándola un tanto de la astrología, porque hay este rechazo del tema de la astrología en Pico. En el judaísmo, bueno, sí, hay algunas escuelas de cábala más cercanas a la astrología y otras que no se interesan por el tema, y lo mismo con la magia, algunas líneas pues que tienen una tendencia más ritual y otras menos. Entonces son tradiciones que se van entrecruzando en el tiempo. Okay. La relación entre griegos y judíos es una relación antigua y va habiendo encuentros y desencuentros durante un largo tiempo. ¿Y cuál cree usted que sea como el punto en común más destacable que comparten en todos estos encuentros, que se mantiene presente o al menos más destacable en estas tres prácticas? ¿Cuál puede ser? Bueno, cuando se han encontrado y propuesto como en armonía, pues son vistas como expresiones de una sabiduría perenne, en donde comparten pues una visión metafísica, en donde hay una íntima relación entre divinidad, ser humano y cosmos. Quizás esto es lo que tienen en común. Cuestiones metafísicas. Okay. Y ya para ir cerrando, doctor, ¿cuál cree usted que sea el momento o el rasgo más claro del declive que tuvo la astrología después del Renacimiento? ¿Cuál sería el momento en el que la astrología dejó de estar ya sea en boca de los estudiosos, de los reyes, de los consejeros, y pasó a ser y se relevó a la ilustración? La ilustración. Si uno revisa lo que se dice acerca de la astrología en el enciclopedismo francés, pues ahí está el antecedente de mucho de las actitudes que se tienen al día de hoy de la astrología, esta caracterización muy peyorativa, ¿no? Pseudocientífica. De la astrología como pseudociencia, como todos estos prejuicios que
que se siguen repitiendo pues al día de hoy. Claro. Y no por intentar hacer una apología de la astrología, pero pues en general lo que uno encuentra es que esos críticos son muy poco críticos, ¿no? Muy poco informados, no tienen mucha idea de lo que están hablando, ¿no? Y entonces luego alguien como Adorno escribe un ensayo para criticar a la astrología, pero pues resulta que se está refiriendo a los horóscopos de los periódicos. Entonces, pues caray, ¿Qué tipo de crítica? de qué está hablando, hay que informarse un poquito más, ¿no? Sí, mínimamente. Y bueno, doctor, como última pregunta para esta entrevista, quisiera preguntarle, conociendo todo este bagaje y esta herencia renacentista de prácticas, rituales, teorías y conceptos, ¿cuál cree usted que sea el estado actual de la astrología y si vale la pena su práctica y estudio? Bueno, el estado actual es de un renovado interés, ¿no? Desde hace unas décadas en la llamada cultura occidental, pues la astrología ha cobrado mucho interés. Desafortunadamente, lo que principalmente asociamos con la astrología es una expresión comercial, mercantil, en donde esta es vista como negocio, ¿no? O incluso como un medio para hacer mucha lana. Entonces, pues sí, es una concepción muy distinta, muy pobre, si la comparamos pues con interpretaciones filosóficas como las que hallamos en el Renacimiento, ¿no? Sin embargo, a partir del desarrollo de la llamada psicología profunda, Jung y luego la psicología transpersonal, la psicología arquetípica, pues se ha desarrollado la llamada astrología humanística o astrología psicológica, que ha permitido pues una aceptación y un acercamiento distinto a la disciplina. No obstante, es una concepción pues limitada en lo filosófico, en lo metafísico o incluso en lo teológico, porque pues de fondo la astrología siempre ha supuesto una cuestión teológica, ¿no? Pero bueno, interpretada psicológicamente la astrología, pues parece que es como más viable entenderla como algo que puede tener un valor actual, ¿no? Contemporáneo, una aplicación ética incluso de la astrología, entendida como una herramienta psicológica, astrológica, y no como una práctica divinatoria en el sentido común de la palabra, ¿no? De predecir el futuro, en fin. Bueno, creo que sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por Gracias a ti. responder mis preguntas y le agradezco. Con mucho gusto. Voy a terminarlo aquí.